Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estar compartiendo un estudio de raíces de amargura. Eso está en Hebreos 12:15 y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a estar hablando de las raíces de amargura que pueden llegar a estorbarnos y dejar de alcanzar la gracia de Dios. Acá tenemos como introducción, Satanás tiene una estrategia de herir a los hombres. Las heridas producen marcas y estas a su vez desencadenan en la amargura y en problemas varios que se agravan cada vez más. La amargura es un arma a disposición de Satanás y por medio de ella él ha dejado una huella de destrucción en el pueblo de Dios. Y todo porque hermanos en Cristo dejaron de lado el principio del amor y del perdón. Definición de amargura. La amargura es un sentimiento de malestar producido por una herida, resentimiento o marca. Ese sentimiento da lugar a la quiebra de relaciones. ¿Cómo se da el proceso? Surge un incidente que parece no provocar daños. En vez de sanar esa herida, se sigue alimentando. Hay una reacción en cadena. Primero viene la herida, aparentemente sin problema. Después la herida es calentada en baño de María, acariciada, recordada. Tercero, aquella área de la vida comienza a manifestar señales de deterioro, expresándose en reacciones negativas, silencios vengativos, respuestas erizadas, aislamiento, agresiones. El final es una persona amargada cuya presencia es evitada porque hace mal. La herida se alimenta, por ejemplo, cuando alguien le habla con palabras duras, se acuerda y recuerda llegando a adornar aquel incidente, provoca sentimientos desagradables, comienza a monologar con la persona en el mismo tono, revive la escena. Esa es la manera de alimentar las heridas. Siempre que su mente se detiene en recuerdos desagradables, usted está abriendo el camino para que la herida degenere en amargura. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, esa es la manera de alimentar heridas. La mente siempre se detiene en recuerdos desagradables, abriendo el camino para que la herida degenere en amargura. Y la recomendación es olvidando lo que queda atrás y poniendo la mirada en lo que viene adelante. La amargura es presentada en Hebreos 12:15 como una raíz, por lo tanto se va profundizando, creciendo y produciendo su fruto, afectando todo el estado de alma con perturbación, contaminación de los que están alrededor. Tenemos que tratar las heridas antes que se forme una raíz de amargura. Es un veneno la amargura. La amargura es el resultado de heridas emocionales. En primer lugar, proviene de relaciones entre padre e hijos. La estrategia de Satanás es usar a quienes están más próximos a nosotros, porque cuanto más cercanos seamos, tanto más profundas serán las heridas. El relacionamiento entre el marido y la mujer es otra fuente de heridas. Detrás de la mayoría de las paredes de las casas del mundo entero ocurren las más diferentes escenas que dejan tras sí un rastro de dolor, lágrimas, sufrimiento, sentimientos de amargura. La amargura envenena todo el sistema de la persona. En el habla, el amargado deja entrever su conversación, lo que está en el alma. Es por eso que la amargura se vuelve contagiosa. Las actitudes, está la defensiva, la crítica, vengativa o cerrada. Las enfermedades físicas son problemas nerviosos,
Son insomnios, dolor de cabeza, agotamiento, artritis, presión alta, palpitaciones, úlceras, enfermedades de la piel. La amargura es también responsable por la construcción de paredes de aislamiento. Primero las personas se apartan por no sentirse bien, después por miedo a ser más heridos, cuando alguien hace declaraciones como no confío en nadie, no creo en nadie, prefiero tener un perro que un amigo perro. Él está reflejando raíces de amargura que lo llevaron a encerrarse en su mundo. Tercero, la soledad es otra forma de aislamiento. Ella no está limitada al número de personas que están a nuestro alrededor, es un estado del alma. Nadie puede sentirse solo cuando tiene una relación sana con Dios y con su prójimo. La amargura siempre resulta en relaciones rotas. Cuando alguien da lugar a la amargura, su relación con la familia, con los amigos, sufre constantes choques. Eso aparta de ella a las personas y el diálogo es evitado para no provocar mayores problemas. Y ello siempre resulta en la separación entre padres e hijos, marido y mujer. Los síntomas son la ceguera espiritual, eso lo tenemos en Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No andar en comunión es andar en tinieblas, lo que trae serias consecuencias. La ceguera nos impide actuar con sabiduría. No tendremos luz para analizar la situación y actuaremos por impulsos del momento o con juicios precipitados, sin la luz de la palabra de Dios. La ceguera impide que veamos a nosotros mismos desde el punto de vista de Dios. Impedirá vernos a nosotros mismos desde el punto de vista de Dios. La persona en tinieblas se vuelve el centro de su propia vida y la autoconmiseración lo envuelve, llevándola a exigir de otros toda la atención para sí mismo. Vive removiendo amarguras del pasado y haciendo confesiones negativas. Se ve siempre como enjuiciada, lastimada, pobrecita, despreciada, en fin, una víctima. La ceguera nos impide aún ver a otros como realmente son. Insensibilidad para con los demás, la vida se vuelve egocéntrica, inmadurez emocional, el crecimiento emocional es interrumpido en el momento de la herida y solo es restaurado cuando ocurre la sanidad. Los síntomas son la falta de perdón. La amargura solo ocurre donde faltó el perdón. Vivir en la amargura es vivir sin perdón y esto trae tremendas consecuencias, terribles consecuencias, trae resentimiento. El resentimiento se transforma en amargura, la amargura lleva a la acusación se transforma en odio, el odio guía al engaño, el engaño se transforma en perversión. Usted puede sentirse amargado y resentido con otros, consigo mismo y con Dios. La amargura consigo mismo son síntomas, sentimientos de culpa, de inferioridad, autocompasión, baja estima, indignidad, vergüenza, odio, pudiendo llevar hasta actitudes extremas de suicidio. La amargura con otros son síntomas de resentimiento, amargura, rabia, odio, venganza, retribución, pudiendo aún llegar al extremo del asesinato. Dejan de hablar por años. La amargura con Dios son síntomas de duda, cuestionamientos, incredulidad, falta de fe, enfriamiento espiritual, rebelión. La persona dudará de la palabra de Dios, no creerá en ella, en última instancia termina en rebelión abierta contra Dios. La prevención contra tales síntomas es permanecer continuamente lleno del Espíritu Santo, liberando perdón. Entonces libérese a través del perdón. Hágalo inmediatamente y constantemente. No vea a la persona que lo hirió. Vea a Satanás detrás de esa persona que usted ama, o usted mismo, usándola para herirlo. Recuerde que nuestra lucha no es contra personas, pero sí contra las fuerzas de las tinieblas que usan a esas personas. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tomemos la llenura, llenémonos del Espíritu Santo, liberemos perdón, porque la vida es en Cristo es caminar en perdón. Cristo nos perdonó a nosotros en la cruz y nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, debemos perdonar
a las personas que nos hieren, porque la vida es una vida de gracia, de misericordia. La raíz de amargura impide que fluya la gracia del Señor, que fluya el perdón del Señor. Entonces las raíces de amargura estorban la gracia de Dios. Y la pérdida de la gracia de Dios puede incluir una pérdida de la salvación. Entonces es grave no perdonar, es grave tener amarguras, es grave odiar, es grave retener esa venganza contra las personas que nos hieren. Por eso acá, como explica muchas veces, el enemigo toma a las personas que más amamos como ocasión para hacernos caer y para que nos dañen. Pero nosotros tenemos que ver más allá de las personas, tenemos que ver más allá de lo que se ve. Tenemos que ver que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores que están influenciando a las personas. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo, las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. La lucha no es con seres humanos, es contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Entonces, un arma poderosa es el perdón, es la liberación por medio de perdonar. Muchas veces quizás nos sintamos el perdonar porque la herida es muy grave, pero por nosotros mismos, para que no brote una raíz de amargura, tenemos que liberarlos, tenemos que soltarlos en bendición y tenemos que perdonarlos. Entonces ahí va a empezar a fluir la gracia de Dios en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, y vamos a caminar en amor, vamos a caminar en perdón, y no va a haber ninguna raíz de amargura que nos estorbe. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, con los ojos en la meta, en el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, que nada nos impida el relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo, que nada nos impida el tener una buena relación. Si nos hieren, perdonamos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7. No te digo 7, te digo hasta 70 veces 7. El camino del Señor es un camino de perdón, es un camino de gracia, es un camino de amor. Si perdonamos, si amamos, vivimos en luz, y como estamos en luz, caminamos en la luz. Pero la amargura, el resentimiento, la acusación, el odio, la perversión, el engaño, son cosas de las potestades de las tinieblas, que quieren minarnos para destruirnos, para que no alcancemos la gracia de Dios. Pero no vamos a darle ocasión al diablo, no vamos a darle lugar al diablo. Entonces vamos a perdonar, por más que no sintamos perdonar, porque la herida es grave, vamos a perdonar, porque acá el Señor dice, perdonad, perdonad a vuestros enemigos, perdonad. El Señor nos dice, nos llama a liberar perdón. Perdonen, perdona nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ahí está el camino de la gracia y del perdón y del amor de Dios. Bueno, esto es lo que quería compartir, que nada los estorbe la gracia del Señor, que sean llenos del Espíritu Santo y que podamos vivir en la luz, como Dios que está en luz. Bendiciones.